puse la coma. Y entonces, y en mi procedimiento puse 67,5. Ah, bueno, entonces mándame un correo y así yo lo reviso. Le mando un Porque si no correo. se me olvida. Ah, ok. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este problema? Vamos a primero encontrar las reacciones, ¿sí? Y después nos vamos a ir nodo por nodo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a iniciar? Bueno, entonces le voy a preguntar al señor Santiago, Sí, ingeniero. ¿dónde puedo hacer sumatoria de momentos o sumatoria de fuerzas o cómo inicio? Ok. Ujú. Pues yo haría sumatoria de momentos. Ajá. En la B no, en la A tampoco, en la E. Lo haría primero en la B y en la C. Y después Suma- me saltaría en la D. Sumatoria de momentos, ¿dónde dijo? En B, D, en la D. en D. Sí. Es igual a 0, positivo en esta dirección, ¿sí? Muy bien, ¿qué fuerzas generan momento respecto al punto D? Miremos. Ok, miremos. Sería el. En B y en C, ¿verdad? Las fuerzas de B y C, ¿sí? ¿Cuál sería la fuerza en B, que son 10K? ¿Cuál sería en su brazo? 12. Muy bien, gracias, 12 pies. ¿Y su signo? Negativo. Negativo, muy bien. Ahora también dijeron las fuerzas de C, que serían 10K. ¿Cuál sería su brazo? 24. Muy bien, gracias, 24K. También 24 pies, negativo. perdón. Muy bien, gracias, también negativo. Ahora, ¿qué otra fuerza? AX, Muy bien, gracias. AX. Con su brazo, ¿cuál sería? 10. 10 pies, gracias. ¿Y su signo? Según yo es positivo, pero ahí Positivo. me Sí, confundí. positivo. Muy bien, gracias. Y esto es igual a 0. De ahí no hay ninguna otra fuerza que genere momento positivo. Esto sería igual a 10K por 12 pies más 10K por 24 pies dividido 10 pies, ¿sí? ¿Cuánto me da AX? 36. Bien, gracias, 36K, ¿sí? Y como me da positivo, va en la dirección que asumí, a la derecha, ¿sí? Entonces, ahora puedo hacer sumatoria de fuerzas en X, son iguales a 0, positivo a la derecha. Entonces tengo dx, ¿sí? Más 36K es igual a 0. Por lo tanto, dx es igual a menos 36K. ¿Qué significa que me haya quedado negativo? Que queda a la izquierda, ¿sí? Muy bien, entonces ahora yo ya puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba, ¿sí? Entonces tengo AY menos 5K menos 10K menos 10K es igual a 0. Por lo tanto, AY es igual a 25K, ¿sí? ¿Y hacia dónde? Hacia arriba, ¿sí? Muy bien. Algo que se me olvidó preguntarles, ya que estábamos todos conectados, eh, ¿creen que la metodología está bien o algo que se pudiera mejorar, ¿sí? Algo que se pudiera corregir? ¿O creen que la forma de resolver ejercicios está bien? Yo pienso que estaba bien, Inge, porque aparte que la hoja de trabajo que puso sí
ayuda mucho a practicar. Aparte de eso, suben los ejercicios que hacemos en clase. Entonces, y aparte, los ejercicios que nos ponen en el examen, siendo que incluso fueron más fáciles que los que vimos en clase, entonces eso me parece excelente, pues. Muy bien, gracias. Muy amable. Que solo una pregunta, ahí no sería DY. Ah, sí, perdón, gracias, DY. Ahí corrijamos. Sí, la verdad es que fíjense que en estos cursos que son muy prácticos, así de resolver ejercicios, ¿sí? Más que con la práctica no se van a lograr, ¿verdad? Entonces, si yo me pusiera a hacer presentaciones, creo que no sería lo mismo. Entonces, por eso es que no hay mucha teoría en este curso, ¿sí? Pero hay mucha práctica. Muy bien, gracias ahí por el comentario. Entonces, ahora vamos a ver. Muy bien, con la señorita Jennifer López. Sí, aquí está, ingeniero. Muy bien, gracias. Ahora, ¿dónde continúo para encontrar las fuerzas internas? Ahí ya sería utilizar lo que dijo de AX y AY, ¿no? Lo de Ajá, sí. nodo en D y los nodos, ¿no? Sí, ¿cuál nodo me convendría continuar? Yo pensaría que en el C, ¿no? En el nodo C, sí, la verdad que en el nodo C me conviene porque solo tengo dos incógnitas, ¿no? Entonces, dos ecuaciones, dos incógnitas. Gracias. Bien, entonces en el nodo C. Entonces aquí coloco 10K. Aquí la fuerza de la barra CB. Y la fuerza de la barra CE. ¿Sí? Ahora, solo nos faltó determinar este ángulo, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí teta. Teta va a ser igual a la tangente inversa de 10 pies entre 24, ¿sí? ¿Cuánto nos da este ángulo? $22,62. Muy bien, gracias. 22,62 grados, ¿sí? Muy bien, entonces este ángulo es el mismo que yo coloco acá. 22,62 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Me conviene primero hacer sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo menos 10K más la fuerza CE por el seno de 22,62 grados. Es igual a 0. Por lo tanto, despejo para FCE y me quedaría igual a 10K partido el seno de 22,62 grados. ¿Sí? ¿Cuánto me da la fuerza CE? 25.99. Muy bien, gracias. 25,99 K. Y como me da positivo, significa que está en tensión. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Ahora podemos pasar a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha, ¿sí? Entonces tengo FCB negativo menos FCE por el seno de, perdón, por el coseno de 22,22 es igual a 0. Por lo tanto, despejo para FCB y me quedaría igual a, perdón, menos, abro paréntesis, 25,99K
por el coseno de 22.62 grados. ¿Cuánto me da la fuerza de CAB? 23.99 y está en compresión. Muy bien, gracias. 23.99 K y como dice su compañero, en compresión. ¿Alguna duda o algún comentario? Ya todos terminamos de copiar para pasar al siguiente problema. Y que entonces eso quiere decir que la fuerza CE en X tiene la misma magnitud, pero está en tensión, ¿o no? Sí, lo que pasa es que este valor de acá lo sustituimos acá, dentro del paréntesis. Ah, ya. Ingeniero, una duda. ¿Sí, decime? ¿Cuál fue la recomendación que dio para por qué no empezar y así? ¿Dónde empezar? Mira, fíjate que nos conviene iniciar donde en el nodo, los nodos son A, B, C, D o E. Entonces nos conviene iniciar en el que menos incógnitas tiene o menos barras hay, ¿sí? En este caso, 12, pues tenemos máximo 12 incógnitas por nodo, ¿sí? Entonces, cabal, el nodo C tenía solo 2. Entonces ahí empezamos. Gracias, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces, ¿ahora qué nodo me conviene continuar? En el B diría yo. Muy bien, gracias. Podemos continuar en el nodo D y encontrar las demás reacciones. ¿Sí? Entonces, en el nodo D. Entonces, recordemos, en el nodo D tenemos DE, 25K. Tenemos los 36K para acá. Tenemos la fuerza de la barra DA. Y la fuerza de la barra DE, ¿sí? Recordemos que el ángulo se conserva, por así decirlo, 22.62 grados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo primero? Sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0, positivo a la derecha, ¿sí? F de E por el coseno de 22.62 grados menos 36K es igual a 0, ¿sí? F de E es igual a 36K partido el coseno de 22.62 grados, ¿sí? Muy bien, ¿cuánto me da esta fuerza? $39. Bien, gracias. 39K, ¿sí? Ahora, como nuevamente nos queda positivo, significa que está en tensión. Muy bien. Entonces, ahora lo que yo puedo hacer es sumatoria de fuerzas en Y. Perdón, sumatoria de fuerzas en Y para encontrar DA. Entonces tengo F de A, ¿sí? Negativo más 25K menos F de E por el seno de 22.62 grados. Uy, perdón. Es igual a 0, ¿sí? Entonces puedo despejar para F de A.
sería igual a, pasa al otro lado con signo positivo, 25K, menos, ahora paréntesis, menos 39K por el seno de 22.62 grados. ¿Cuánto me da f de A? Menos 9.9999. Muy bien, gracias. Menos 9.99K, ¿sí? Lo que sería igual a 10K. Bueno, aproximadamente. Bueno, coloquémoslo así. 9.99K en compresión, ¿sí? Y que si Bien, no no estoy mal, sé- creo que queda positivo. Y que a mí me quedó positivo también. Positivo. Ah, bueno, pero 10 positivo. Muy bien, entonces no es compresión sino tensión, ¿no? Aquí solo hay una que otra opción, si es tensión o es compresión, ¿sí? No, Inge, yo creo que queda negativo. Muy bien. Ahorita va. A mí también me quedó positivo. Ahorita va. Pues sí queda positivo. Recuerda, es que este que sustituimos acá es este valor creo que es más pequeño que este de 25. ¿Sí? Creo que este es 15. 39 por el seno de 22.62 es aproximadamente 15, ¿no? Entonces, sí, debería quedar positivo. Sí, no sé, entonces. Pero ya ahí que queda 15. Ah, bueno, está bien, chicos. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra duda o si ya terminamos todos de copiar. Para pasar al siguiente, ¿no? Sí, ingeniero, ya. Muy bien. Entonces, vamos a pasar, ya tenemos el nodo en A, el nodo en C. Creo que nos convendría pasar al nodo en B. ¿Sí? El nodo en B se ve sencillo. Recuerden que no hay como un orden establecido de que yo les diga, bueno, tenés que iniciar por este nodo o tenés que hacer todos los nodos, sino que más que todo lo que me interesa es que ustedes, conforme más práctica tengan, más fácil se les va a hacer identificar cuál nodo les conviene y cuál nodo continuar, ¿sí? Porque, como vieron, podemos encontrar las fuerzas sin utilizar todos los nodos, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Entonces puedo hacer sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Tengo FBC menos FBA es igual a 0, ¿sí? Entonces despejo para FBA. ¿Y dónde me queda FBC? F es de 23.99, ¿sí? Lo que significa que también está en compresión. ¿Sí? Y bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. En compresión. Muy bien, entonces ya tenemos esta fuerza. Ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en Y. Iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo FBE menos 10K es igual a 0. Por lo tanto, FBE es igual a 10K, pero en tensión, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Si Ingeniero, vamos ¿por qué bien. perdón.
Sí, sí, decime. ¿Por qué la fuerza FBA queda negativa? Porque fíjate que la fuerza, nos queda que las fuerzas son iguales, ¿verdad? Entonces cuando sustituimos, aquí me queda 23, menos 23.99. Y como son iguales, tienen el mismo signo también. Gracias. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra duda o algún comentario. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, ahora creo que el último nodo que podemos continuar sería el nodo en A. Si alguien se queda atrás y necesita más tiempo para copiar, siempre avísenme sin pena. Yo regreso. Esto es lo bueno de que está la pizarra, ya que puedo regresar a las respuestas, ¿sí? Ingeniero, y solo una pregunta que nunca me ha quedado clara. Pues para evitar alguna confusión en un examen y por la pérdida de tiempo, ¿siempre es necesario calcular todos los nodos? No, no es necesario, ¿sí? Pues si vas a ver ahorita, digamos, ahorita Sí. nos vamos al nodo A y la única fuerza que nos falta es la fuerza de a E, ¿sí? Entonces nos vamos a quedar sin utilizar el nodo E. Ok, entiendo. Gracias. Muy bien. Y aquí sería la fuerza de AE, ¿sí? Mi única incógnita, ¿sí? Ahora veamos qué ángulo tengo que utilizar. Pues veamos cuál era. Este ángulo es el mismo que el de acá. Son iguales. Es igual a 22.62. Muy bien, entonces creo que con una simple sumatoria de fuerzas en X encontramos ya cuánto vale AE. Tampoco es necesario que utilicen todas las ecuaciones en todos los nodos, ¿sí? Sino que como ven en esta parte nos vamos a quedar solo con sumatoria de fuerzas en X. Aunque sería bueno, ¿sí? Que si quieren comprobar su respuesta, también hagan en el otro nodo, ¿sí? Coseno de 22.62 grados es igual a 0. Despejo para FAE y me queda igual a menos 36K, ¿sí? Menos la fuerza de BA, que es negativa también, ¿no? Menos 23.99K. Y todo esto dividido el coseno de 22.62. ¿Sí? Muy bien, ¿cuánto nos da esta fuerza? 13.01 en compresión. Muy bien, gracias. Nos queda 13.01. Bueno, negativo. Y como dice su compañero, está en compresión, ¿sí? Vieron que el nodo E ni lo tocamos, ¿sí? Porque la verdad se ve un poco complicado que tenga varias barras y que tal vez hay un otro ángulo nos complicaría, ¿sí? Pero no es excusa para no usarlo. Muy bien, ¿alguna duda o algún comentario sobre este problema? Todo claro, Inge. Muy bien, gracias. Vemos que el método sí es como un poco tedioso, ¿verdad? Pero entre más nos simplificamos la vida, digamos, empezando por los nodos más simples, más fácil se va a hacer nuestro ejercicio, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario antes de pasar al siguiente problema. Como les digo, siempre si alguien se queda atrás y necesita más tiempo para copiar, no hay pena, me puede decir y así se lo regreso, ¿sí? O
Si tiene dudas, siempre pueden utilizar el micrófono o el chat. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio, que sería este. Entonces, para ello vamos a tener que encontrar las reacciones externas, ¿sí? Este es un pin o también una articulación. Entonces yo tengo AX y AY, ¿sí? Y tengo CY, ¿sí? Sí. Muchas veces bueno, noté en los exámenes, digamos, que alguien hasta cierto punto se equivocó, digamos, en la sumatoria de momentos no consideró una fuerza, ¿va? Tal vez que no la vio, o colocó una en signo negativo y era positivo, ¿sí? Eso es normal, sí, porque estamos aprendiendo, ¿va? Pero si su procedimiento no refleja, entonces, si su diagrama de cuerpo libre no está bien hecho, entonces tampoco logramos nada. O una fuerza la consideraron en una dirección que no era, o una fuerza que no generaba momento, la colocaron, ¿sí? Entonces corrijamos esas partes porque vieron que determinadas reacciones nos sirve ahorita. Muy bien, vamos a ver. Ahora con señor Miguel Ángel Pérez. Sí, ingeniero. Muy bien. Bueno, sería de realizar su materia de momentos en A, ¿verdad? Muy bien, es sumatoria de momentos en A. Gracias. Bueno. Ahora dígame, ¿cuáles fuerzas generan momento respecto al punto A? Así dícteme usted. Sería menos 20. Vamos a ver, ¿cuál es la fuerza? No. Sería menos 20K por 6. Muy bien, 20K por 6 hace giro horario. Ajá. ¿Cuál otro? Menos 20 por 12. Por 12, ajá. Menos 15 por 8. Sí, 8. 15K por 8, ¿sí? Y CY. Más CY, ajá. ¿Cuál es su brazo? Por 24. 24 pies, ¿sí? Ajá. ¿Alguna otra fuerza? No, solo ese. Muy bien, entonces despejamos para CY. Gracias. ¿Y cómo nos quedaría? CY nos quedaría 20K por 6 pies. Más 20K por 12 pies. Más 15K por 8 pies. ¿Cuánto nos da este resultado? $20. Muy bien, gracias. 20K. Positivo, entonces nos da hacia arriba, ¿sí? Algo muy importante cuando determinamos reacciones, a veces noto que, bueno, no en este ciclo, sino el ciclo anterior, que digamos determinamos una reacción, como esta, digamos, en una armadura, y ponen 20K en tensión. Sí, entonces creo que es una confusión común, ¿verdad? Pero si les queda positivo una reacción, va hacia arriba o hacia abajo o a la derecha, ¿sí? Entonces, solo es como una observación. Yo sé que pueden confundirse, ¿va? Pero siempre, ahora pasa más común que antes. Más 20K. Es igual a 0, por lo tanto a Y me da igual a 20K.
y positivo hacia arriba. Ahora si hago sumatoria de fuerzas en X, son iguales a 0, positivo a la derecha. Entonces me queda AX más 15K es igual a 0, por lo tanto AX es igual a menos 15K, por lo tanto AX va a la izquierda. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna duda o algún comentario por el momento? Sí, solo podría subir un poquito, por favor. Bien, ahorita voy. Vamos a valer un poco. Gracias. Muy bien, entonces ahora veamos, señorita Madeline, ¿cómo continuamos? ¿Dónde empezamos el método de nodos? En Bien. el nodo B. En el nodo B. ¿O cuál no considera usted? Muy bien, tal vez la señorita Michelle Peraza nos pudiera ayudar. Yo creería que podría ser en el nodo A. En el nodo A, sí, muy bien, podemos iniciar en el nodo A. Pero antes tenemos que encontrar este ángulo, ¿sí? Vemos que la figura tiene el mismo ángulo aquí, aquí y aquí. Gracias. Entonces θ sería igual a la tangente inversa de 8 dentro de 6, lo que es aproximadamente 53.13 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a iniciar? Vamos, como dice su compañera, en el nodo A. ¿Sí? Entonces, en el nodo A vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. La fuerza de AB, la fuerza de AD y el ángulo θ, ¿va? Tenemos 15K hacia acá y tenemos 20K hacia acá. Entonces, primero puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo FAD más, perdón, por el seno de 53.3 más 20K, ¿sí? Es igual a 0, por lo tanto la fuerza de AD me da igual a negativo menos 20K dividido el seno de 53.3. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto nos da esta fuerza? $24.94 y sería en compresión. Bien, 24.90 y ¿cuánto? A mí me dio 25, ingeniero. A mí también. Aproximadamente 25. Menos 25K. Por lo tanto, la fuerza de AD son 25K en compresión.
Muy bien, ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. ¿Sí? Entonces, tengo menos 15K más la fuerza AD por el coseno de 53.13. Más la fuerza AB, que es mi incógnita. ¿Sí? Entonces me queda que la fuerza AB sería igual a, pasa al otro lado 15K, positivo, menos, abro paréntesis, menos 25K por el coseno de 53.3. ¿Sí? ¿Cuánto me da la fuerza de AB? Me dio 30, Henry. Muy bien, gracias. 30K. Y como nos da positivo, significa que está en tensión. Muy bien, ¿cuánto nos da este resultado? ¿Alguien, no sé si alguien tiene alguna duda, perdón? ¿Algún comentario? Ingeniero, una duda. Ahí también pudimos haber empezado por el nodo 6. Y también pudiste haber iniciado por el nodo C. Y siempre llegarías a las mismas respuestas, no importa qué nodo inicias. Muy bien. Muy bien, de hecho, ahora vamos a continuar con el nodo C. ¿Sí? Entonces bajamos un poco. Nodo C, ¿sí? Y nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos aquí la fuerza de 20K, que es la reacción. Tenemos FCB, ¿sí? Y tenemos la fuerza de CE, ¿sí? ¿A qué ángulo? A 53.13 grados. ¿Sí? Muy bien, sumatoria de fuerzas en X, bueno, en Y mejor. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo FCE por el seno de 53.3 más 20K es igual a 0, por lo tanto la fuerza de CE me queda igual a menos 20K partido el seno de 53.3. Entonces, como me queda negativo, ¿sí? Significa, bueno, y casi que es el mismo valor de arriba, ¿no? Que me queda igual a menos 25K. Por lo tanto, son 25K en compresión. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna duda o algún comentario sobre este no? Yo tengo una pregunta, ingeniero, antes de que sigamos. En la figura inicial, no sé si podría subir, es que me dio una duda. Ajá, sí, sí. En la figura inicial cabal, en donde está el nodo B, el 20 tiene una flecha hacia abajo. Entonces quería saber cómo se determinó que esta iba hacia arriba después. O sea, eso es lo que no me ha quedado claro en todo lo que da el problema. No sé si me deben entender. No, lo que pasa es que la reacción ahí es 20K y la reacción CI son 20K también. Ah, Van a ok. estar ahí. Ok. Sí, ahí ya Primero me nos quedó claro. enfocamos en este no, primero acá, y ahorita este lo estamos haciendo. Ok, ok, entiendo, gracias. Entonces vamos con el nodo, sí, sumatoria de fuerzas en X, ¿no? Son iguales a 0, positivo en esta dirección, ¿verdad? Entonces yo tengo FCB negativo
menos FCE por el coseno de 53.3 es igual a 0. Por lo tanto, FCB me queda igual a negativo, abro paréntesis, menos 25K por el coseno de 53.3. ¿Cuánto me da la fuerza CB? 15. Muy bien, gracias. 15K en tensión. Muy bien, no sé si alguien tiene dudas sobre este nodo o algún otro comentario. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Y que ahí le puso en el 0, puso. No, ya vi. Disculpe, gracias. Sí, voy a dibujar mejor esa parte. Sería más así, bro. 0 es igual a menos FCB. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al siguiente nodo, ¿sí? El siguiente nodo que nos convenga. Creo que el nodo B no nos conviene porque, bueno, sí nos convendría, pero si quieren pasamos al nodo E también. Nodo E. Entonces en el nodo E nos quedaría la fuerza de la barra S, la fuerza de la barra ED, los 15K y la fuerza de la barra EB, ¿sí? Recuerden que aquí tenemos 53.13 gramos. Y aquí tenemos 53.13 gramos. ¿Sí? Muy bien, entonces voy a hacer sumatoria. Creo que me conviene primero hacer sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo menos FEB por el seno de 53.13 menos FCE por el seno de 53.3 es igual a 0. Seno de 53.13 se simplifica y me queda la fuerza EB es igual al negativo de la fuerza S o CE. Y eso sería negativo menos 25K. ¿Sí? Por lo tanto son 25K en tensión. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna duda o algún comentario? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, gracias. Muy bien, entonces creo que ahora lo que me conviene es hacer sumatoria de fuerzas en X, ¿va? Ingeniero, solo una pregunta. ¿Sí, decime? En este menos FCE, seno de 53.13, sí es CE. Sí, CE o S. Ok, sí, nada más esa duda tenía. Ok, perfecto. Bien, gracias. Entonces, ahora yo ya puedo hacer bien sumatoria de fuerzas en X. Iguales a 0, positivo a la derecha, ¿verdad? Entonces tengo menos FED menos FEB
por el coseno de 53.13 más FS por el coseno de 53.13 más 15K, ¿sí? Es igual a 0. Por lo tanto, puedo despejar para mi única incógnita, que sería FED. FED es igual a, ¿sí? Menos FEB, o sea, menos 25K, perdón, 25K por el coseno de 53.13 más, abro paréntesis y me quedaría S son menos 25K por el coseno de 53.13 más 15. ¿Cuánto me queda la fuerza de ED? 15K en compresión. Muy bien, gracias. Menos 15K en compresión, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ingeniero, en resumen, como en varios casos no vamos a utilizar todos los nodos porque tanto la fuerza D como D o AC como DA es la misma. Por eso Sí. no es necesario a veces calcular todos los nodos. No, no es necesario calcular todos los nodos, sino que los que vamos trasladando, entonces ahí más fácil ya los determinamos. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, creo que el nodo B nos conviene, ¿va? O alguien también pudo haberse ido por el nodo E, ¿sí? Por el nodo D, perdón. Vamos a hacer el nodo B. Entonces aquí yo tengo la fuerza. Mi única incógnita es FBD. Aquí yo tengo la fuerza de A. BA, perdón. La fuerza BC. Y la fuerza BE, ¿sí? Recuerden, y los 20K, ¿verdad? Que no se nos olvide. Aquí sería 53.13 y 53.13. Entonces lo que puedo hacer yo es sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0. Positivo hacia arriba. Tengo FBD por el seno de 53.3 más FBE por el seno de 53.13 más 20K. Es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, espejo para FBD. No son menos 20. Ah, sí, gracias. Menos 20K. Gracias, muy amable. Menos 20K, ¿sí? FBD es igual a 20K, ¿sí? Menos FBE, que quedamos que eran 25 en tensión, ¿va? Entonces serían 25K por el seno de 53.3 partido el seno de 53.3. ¿Sí? ¿Cuánto me da FBD? Aproximadamente 0, Inge.
Muy bien, gracias. 0K, ¿sí? Entonces, que nos dé 0 no es nada malo, ¿sí? Lo que significa es que en base a la configuración de fuerzas, esa barra no va a estar ni en tensión ni en compresión, ¿sí? Entonces, si nos queda 0, está re bien, ¿sí? Es una solución. Ahora, digamos, si yo cambiara la configuración de las cargas o colocara otras cargas, no solo me cambiarían las fuerzas internas y las reacciones, sino que también podría ser que esta carga agarre un valor, ¿sí? Entonces, todo depende por la configuración de cargas hasta el momento. Ingeniero, Scrooge, ¿podría subir a la parte del nodo E, por favor? Nodo E, muy bien. Estamos, gracias. Bien, no sé si alguien tiene alguna otra duda o algún comentario. Si nos da 0, no es ni tensión ni compresión, ¿sí? Colocaríamos un guión como en el examen, ¿sí? Solo que a veces hay quienes se confunden y coloquen 0 en tensión, ¿no? Entonces es 0 sin ningún valor. ¿Bien? ¿Dudas o comentarios? Ya todos terminamos de copiar. No dije aún no. Muy bien, entonces me avisan cuando ya estén listos. Listo, Inge, gracias. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿sí? Vamos a ver este ejercicio. Ahora lo que se llama es el método. Vamos a dejar por un lado el método de nodos y ahora vamos a conocer el método de secciones, ¿sí? Muy bien, para ello vamos a realizar este ejemplo. Por favor, lo copiamos y ahorita lo empezamos a resolver. Me piden las fuerzas en FE, CF y BC, ¿sí? Aquí recordemos que tengo dos pines, pin acá y pin acá. Entonces aquí yo tengo AX, GX, GY y AY, ¿sí? Entonces lo copiamos y me avisan cuando ya estén listos. Muy bien, entonces vamos a ver en qué consiste el método de secciones. Consiste en que yo voy a dividir el elemento en dos partes, ¿sí? Voy a analizar dos secciones de él, ¿sí? Generalmente se realiza en el punto donde me piden encontrar las fuerzas, ¿sí? O se puede hacer en el punto donde yo abarque tres fuerzas, ¿sí? Entonces me van a quedar dos diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Me va a quedar el siguiente
el siguiente dibujo. ¿Sí? Va a ser así como si estuviera cortado, ¿va? Entonces este es el punto F. Aquí está la fuerza de EF. Aquí está la fuerza FC. Y aquí la fuerza BC. Entonces también tengo las reacciones AX, AY, las reacciones GX y GY. Entonces aquí tengo el punto, yo también tengo 600 libras, no me tengo que olvidar de ellas. Este es el punto B. ¿Sí? Este sería mi diagrama de cuerpo libre 1. Ahora mi diagrama de cuerpo libre 2. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría lo que no corté, pues, o sea, lo que está del otro lado. Me quedaría de la siguiente manera. Aquí yo tengo las 800 libras. Aquí yo tengo las 600 libras. Entonces el E, el D y el C. FCB. FCF. Y FEF. Entonces yo tengo ahora dos diagramas de cuerpo libre totalmente diferentes. Y por cada diagrama de cuerpo libre, por cada uno, voy a aplicar tres ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos son iguales a 0. Estas tres ecuaciones puedo aplicar, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene dudas sobre el método de secciones. Siempre recordemos, vamos a asumir que todo está en tensión, ¿sí? Solo dije, mi única pregunta es de que si a la hora de sacar las reacciones AX, AY, CX y, perdón, GX y GY, ahí sí asumimos la estructura como un todo, ¿o no? Sí, lo puedes hacer, digamos, primero globalmente, así como un diagrama de cuerpo libre inicial, donde siempre tenés sumatoria de fuerzas en X, en Y y momentos son igual a 0. También lo puedes hacer así. Muy bien. Entonces tengo dos diagramas de cuerpo libre que obtuve a partir de cortar mi figura, ¿sí? Y me piden encontrar las reacciones EF, CF y FCB, ¿sí? Ahora, ¿cuál de los dos diagramas de cuerpo libre puedo utilizar yo? El que menos incógnitas tenga, ¿sí? ¿Cuál creen que me convendría iniciar? El 2. Muy bien, gracias. El diagrama de cuerpo libre 2, entonces ese es el que vamos a continuar para encontrar las reacciones, ¿sí? Entonces voy a dibujarlo aquí nuevamente, ¿sí? Para que se vea mejor. ¿Sí? Lo importante es saber, bueno, cuando nos dicen cortar, entonces cortamos de una vez en los puntos que me indica. Y ahí ya podemos encontrar las reacciones: 600 libras, 800 libras, 4 pies, 4 pies, la fuerza de la barra EF, que nuevamente si está en tensión, entonces sale del nodo. La fuerza de la barra FC, perdón, FC. Y la fuerza de la barra BC o CB. Desde el nodo C, el nodo en D y el nodo en E, ¿sí? Entonces, recuerden que puedo hacer tres ecuaciones
Aquí recordemos, bueno, aquí creo que es obvio 45 grados, ¿sí? ¿Dónde me conviene? ¿Qué puedo hacer yo primero? Puedo hacer sumatoria de momentos. ¿Dónde puedo hacer momentos en este punto? En C. En C, muy bien, puedo hacer momentos porque ahí concurren dos fuerzas, ¿va? Entonces solo me quedaría una incógnita. Sumatoria de momentos en C son iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces tengo FEF por su brazo, que son 4 pies, su signo positivo, menos 800 libras por su brazo, que son 4 pies, es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza EF es igual a 800 libras. Y como me queda positivo es en tensión, ¿sí? No sé si alguien tiene dudas sobre esta parte. ¿No? Muy bien. Ahora, ¿qué puedo hacer yo también? Puedo hacer yo sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo la fuerza FC por seno de 45 grados. Menos 600 libras, perdón. Menos 800 libras. Es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza FC me queda igual a 600 libras más 800 libras partido el seno de 45, ¿sí? ¿Cuánto me da este resultado? Da 1979.90 en tensión. Muy bien, gracias. 1979.90 K, bueno, libras, perdón, en tensión, ¿sí? Entonces ya tengo dos incógnitas, perdón. Ahora puedo hacer simple sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0. Positivo a la derecha, ¿no? Entonces me quedaría menos FCB menos FEF menos FCF por el coseno de 45 es igual a 0, ¿sí? Entonces despejo para FCB, ¿verdad? FCB pasa al otro lado con signo positivo y me quedan 800 libras negativas menos 1979.90 libras por el coseno de 45, ¿sí? Muy bien, ¿cuánto da FCB? Menos 2200. Muy bien, gracias. Menos 2200 libras. ¿Qué serían 2200 libras? En compresión. Entonces, esto es lo diferente de nuestro método, ¿sí? En el método de nodos analizábamos nodo por nodo, ¿sí? Entonces, aplicábamos solo dos ecuaciones. Ahora nosotros nos vamos al método de secciones, ¿sí? Y podemos cortar el elemento y tener dos diagramas de cuerpo libre, lo que serían 3 ecuaciones por diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Generalmente, yo les voy a decir cuál método aplicar, ¿sí? O sea, todas las armaduras se pueden determinar por cualquiera de los dos métodos. Solo que en lo general hay armaduras que son como esta, que son así como
como largas, entonces estas es más fácil aplicar el método de secciones, porque imagínense si empezamos con el método de nodos, tenemos que ir en el nodo D y aquí vamos a tener aquí 3 incógnitas, aquí otras 3, entonces se va a ir extendiendo nuestro trabajo. El método de secciones nos simplifica mucho. Entonces yo les tendría que decir para cuál es cada uno. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Ingeniero, entonces, para armaduras tenemos dos métodos, el